Bueno, sean todos bienvenidos a una conferencia más de este curso gratuito Conocimiento de sí mismo el día de hoy con la conferencia número 20 del temario de fase A. Están cordialmente invitados, si así lo desean y gustan, de compartir este temario de conferencias, este curso, este conocimiento, con el objetivo de poder llegar a más personas interesadas en un despertar de la conciencia, en un camino espiritual basado en herramientas totalmente prácticas y comprobables. Herramientas como meditación, desdoblamiento astral, retrospección, concentración, etcétera, etcétera. Realmente invitados a que la puedan compartir con sus amigos, familiares y demás, los que quieran, los que tengan esa buena voluntad de compartir este maravilloso curso. Bien, el día de hoy, pues como les venía diciendo, vamos a hablar de un tema muy importante e interesante, que es el país psicológico. Se titula esta conferencia El país psicológico, tema 20. Y pues realmente es un tema que nos invita a reflexionar mucho pues sobre lo que es nuestro mundo interior, y de que en ese mundo interior, literalmente, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Cada uno de nosotros tiene su propio mundo interior. Y pues bueno, si hay un mundo dentro de nosotros, un mundo interior, quiere decir que hay muchos lugares, ¿no? Hay lugares muy bonitos y también lugares muy peligrosos y hasta muy feos o malvados, ¿no? Eso es lo que es el ser humano en sí, pues el ser humano tiene ese mundo interior. Por eso esa frase tan conocida de que cada cabeza es un mundo. Y es una realidad, no se sale de la realidad. Realmente es algo que es muy acertado. Cada cabeza es un mundo. Y pues por eso vamos a hablar del país psicológico. Realmente pues es un tema de reflexionar. A las personas que nos ven por primera vez están cordialmente invitados a que participen de este curso, a que se unan al grupo de WhatsApp y que pues estén atentos a todo el material. Quienes no lo tengan, el material de cada tema, pueden pedirlo a alguno de los administradores y se les entregará con el objetivo de que puedan seguir estudiando y profundizando en estos temas. Este conocimiento pues se basa en la práctica y en la comprobación. Bien, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema bastante de psicología. Bueno, incuestionablemente, así como nosotros vivimos en el planeta Tierra y vivimos en un continente y vivimos en un país, en una ciudad, así como existe el mundo exterior, el país exterior en el cual vivimos, así también en nuestra intimidad existe nuestro propio país psicológico o nuestro mundo interior. Es una realidad. Realmente o ignorantemente la gente cree que lo único que existe es lo que vemos de aquí para afuera, ¿sí? Que lo que vemos de narices hacia afuera es lo que es y que ya no existe nada más. Incluso nunca nos cuestionamos nada sobre sí mismos, sobre de qué estamos hechos, si hemos escuchado esos términos de la mente, de psiquis o el alma. Nunca nos hemos preguntado en sí qué es, qué función tiene o dónde está ello. Como es algo que no es material, pues es algo un poco vago, que la gente de pronto no entiende y que normalmente la gente nunca se pregunta. Yo apuesto que hay muchísima gente alrededor del mundo que ha escuchado la palabra psiquis, alma o mente, pero la gran mayoría de personas solo se hacen a una idea vaga y pasajera que en el fondo no entienden, porque nunca nadie les ha explicado algo con certeza. Tampoco nos han dado nunca herramientas pues para poder evidenciar realmente que cada uno de nosotros tiene una mente, un alma o psiquis. Aquí en este curso es por eso que hemos venido entregando pues las herramientas precisamente para que cada uno de ustedes pueda empezar a conocerse a sí mismo y a conocer la realidad de nuestros mundos internos, y que realmente pues hay mucho por ordenar en nuestro mundo interior. Entonces, bueno, la gente normalmente considera de que el mundo material lo es todo, de que el mundo exterior es absolutamente todo. Basamos nuestra vida pues en el mundo exterior, en la personalidad, en que tenemos que trabajar y en las cuestiones de la personalidad. Todas las cosas pasajeras del mundo exterior pues es a lo que dedicamos nuestra vida completamente, y nunca o casi nunca detenemos un instante en nuestras vidas para pensar quiénes somos, qué somos realmente, de qué estamos hechos, qué es lo máximo que podemos lograr como seres humanos.
Entonces es triste, ¿no? Porque normalmente los que ya empezaron a autoobservarse y a usar las herramientas que hemos venido entregando han podido comprobar que es una realidad de que dentro de nosotros tenemos un mundo interior, una psiquis, un alma, que lamentablemente hoy en día está contaminada y que nos maneja equivocadamente o mecánicamente a hacer las cosas en la vida. Todo lo que somos, cómo reaccionamos, lo que sentimos, pensamos o deseamos, proviene de nuestro mundo interior, proviene de nuestro propio país psicológico, ¿sí? La gente normalmente no ignora que está en tal ciudad, de tal país, de tal lugar, o no ignora que llegan a un centro comercial o que están pasando por una calle peligrosa, pero eso no sucede en el terreno psicológico. Normalmente la gente desconoce el lugar psicológico donde se hallan ubicadas. Muchas veces hay personas que caen en estados de melancolía, de tristeza, de depresión, pero no saben pues dónde están ubicadas. Sencillamente se quejan de las cosas, de los acontecimientos, de la vida, del exterior, pero no saben que el problema no es del exterior, es interior. Ya hemos hablado de que existen situaciones difíciles en el mundo exterior, pero que lo que importa realmente es la actitud o el estado interior con el cual afrontamos esas situaciones exteriores. Dos personas pueden pasar por una misma situación negativa, pero solo una de ellas, si la afronta conscientemente, si está dispuesto a superarla y a superarse, pues va a aprender lo que tiene que aprender y a volverse más fuerte. Pero bueno, normalmente no sucede eso con el ser humano. Nosotros ignoramos, pues llegamos a sentir emociones de ira, tristeza, miedo, desesperación, fastidio, estrés, todas las cosas comunes del diario vivir de cada uno de nosotros, que son comunes y mecánicas, pero ignoramos el porqué de esas emociones, de esos estados psíquicos, de esos estados interiores equivocados. Es precisamente porque es muy fácil ver dónde estamos externamente, pero desconocemos en un momento dado el lugar psicológico donde estamos ubicados, en dónde estamos en nuestro mundo interior. Donde está la mente está la conciencia, pero normalmente ignoramos nuestro mundo interior o nuestra alma o mente, o no nos autoobservamos, o la gente pues que no está interesada en un cambio interior y en un conocerse a sí mismo, ignora que tiene una mente y que esa mente tiene muchos lugares, como un país, ¿sí? Y que hay lugares buenos y lugares malos, ¿sí? En un instante dado, pues reconocemos que estamos en tal barrio, que estamos en el supermercado, que estamos en el centro de la ciudad, que en esta parte de la ciudad es peligroso, hay que tener cuidado, que en esta parte de la ciudad es donde está la gente que se droga, que las prostitutas, los prostíbulos, los bares, ¿sí? Eso lo reconocemos fácilmente en el mundo exterior, pero internamente ni remotamente sospecha la gente en un momento dado el lugar del país psicológico donde se ha metido, ¿sí? Es muy fácil de ojos para afuera ver las cosas, pero lo importante aquí es realmente empezar a reconocer y ver en un momento dado dónde nos encontramos interiormente. Ustedes pueden ver que normalmente una persona que está atendiendo a una clase o a una reunión o está en el trabajo, no siempre cuando está ahí quieta y parece atenta, no siempre está ahí. La persona, el cuerpo físico e incluso hasta la mirada muchas veces puede estar ahí aparentemente concentrada. Pero si viéramos más allá de la mente de esa persona, veríamos que está recordando lo que le pasó, de que está preocupado, o de que tiene pereza, de que no le interesa el tema, de que ya quiere estar en su casa para hacer tal o cual cosa. Eso es muy común en nosotros los seres humanos. Y eso lo ignoramos. Normalmente ignoramos ese tipo de cosas y nos dejamos llevar, pues de esos pensamientos, de esas voces, de esas charlas interiores que nos llevan a emociones, etcétera, etcétera. Y a la larga, pues no nos dejan vivir el presente. Nunca vivimos el presente. Siempre estamos preocupados por lo que pasó o lo que pasará, o estamos en el pasado, en el futuro, pero nunca vivimos el presente. Precisamente porque ignoramos que
En un momento dado estamos metidos en algún lugar de nuestro país psicológico. Un estudiante que va a clase, está en la clase, no sé, de matemática, pero puede estar pensando en la evaluación o en el quiz o en el examen que tiene para inglés, por ejemplo. Sin saberlo, esa persona se salió del presente, se fue por una preocupación. En su país psicológico ya estaba en la clase de inglés preocupado por qué será, por si lo que estudió le sirve, etcétera, etcétera. Entonces ya van viendo de que pues realmente es un tema muy muy concreto y real que pues vivimos cada uno de nosotros los seres humanos, muchas veces incluso en tareas tan sencillas como almorzar, como lavar un plato, hacer aseo, no reconocemos la parte, el lugar psicológico en donde nos encontramos. Una persona puede estar barriendo aseo y uno la ve y dice, uy, qué persona pues está concentrado, dejémoslo quieto. Pero probablemente en su mundo interior está en una charla, en una discusión, comentándose una y otra cosa. Bien, es la realidad. Normalmente ignoramos el lugar psicológico de nuestro país psicológico en donde nos encontramos. Y resulta que así como en el mundo físico existen barrios decentes y barrios de estratos altos, muy cultos, muy seguros, muy bonitos, así también sucede pues en nuestra comarca psicológica, en la de cada uno de nosotros, ¿sí? Así como afuera existen barrios elegantes, calles bonitas, personas de X o Y tipo, barrios o lugares en donde puedes encontrar tales cosas de interés del hogar o de supermercado o de barrio, o cosas peligrosas, barrios peligrosos, lugares donde se encuentra la drogadicción, prostitución, los bares, etcétera, etcétera. Así como existen en el mundo físico esas cosas, también en nuestro mundo interior existen todas estas cosas a nivel psicológico, ¿sí? Y hay cosas pues hay lugares de nuestro país psicológico muy aparentemente muy bellos, muy buenos, ¿sí? Pero también hay lugares de nuestra mente, de nuestra alma o de nuestro país psicológico muy peligrosos, muy grotescos incluso, y muy desastrosos realmente. Es que es algo que necesitamos empezar a comprobar y a vivir, realmente a comprobarlo mediante la autoobservación de sí mismos. Ya hablamos en la conferencia 16. El ser humano tiene el sentido de la autoobservación atrofiado e ignora su propia mente, ignora su propia psiquis, por lo tanto ignora su propio país psicológico, ¿sí? Así como en el mundo físico existen callejuelas peligrosísimas, sí, que existen lugares llenos de asaltantes, de ladrones, de mendigos, de gente sucia, desarreglada o incluso de gente peligrosa. Así también en nuestro mundo interior. También en nuestro mundo interior tenemos todas estas cosas. Como es afuera, es adentro, ¿sí? Incluso vamos a ver que nosotros nos rodeamos de la gente las cuales son afines a nuestra psicología, ¿sí? Si nosotros dentro de sí mismo, dentro de nuestro país psicológico ya tenemos los defectos o los vicios del alcoholismo, de la droga, de la prostitución, pues tarde o temprano, ¿qué tipo de gente nos rodeará? ¿Sí? O podemos verlo también de la siguiente manera. Si la gente la cual nos rodea es grotesca, grosera o morbosa o lujuriosa o están practicando continuamente ciertos vicios, es porque dentro de nosotros también tenemos todas esas cosas y atraemos psicológicamente a las demás personas o hacemos amistades con personas que son afines o que compaginan también con nuestra psicología, ¿sí? Una persona que no tiene los defectos del alcoholismo, por ejemplo, pues no se rodea de alcohólicos, no está nunca metido en bares, en cantinas donde están todos esos borrachos y esa gente tomando, ¿sí? Es decir, que es muy real, es muy cierto que la gente que nos rodea también nos define lo que somos, ¿sí? Porque si tenemos a cierta gente a nuestro alrededor es porque es afín a nuestra psicología, ¿sí? Hay ciertas afinidades psicológicas. Bien,
Entonces, si tenemos amigos borrachos, pues tarde o temprano paramos en la cantina y creamos esos defectos psicológicos, ¿sí? Esa frase que es de cajón, que es muy curiosa, que pues se repite tanto, pero pues que ahora la vemos reflexionar, y eso de que dicen de que dime con quién andas y te diré quién eres, pues en el fondo sí tiene algo de cierto, algo mucho de cierto, ¿sí? Porque realmente nosotros nos vamos a asociar con las personas que sean o que tengan afinidades psicológicas con las nuestras. Si usted, por ejemplo, es una persona que tiene, por ejemplo, ciertos gustos hacia cierto fanatismo, cierto gusto musical, ¿sí? Por ejemplo, pues se va a rodear de personas que le gustan, o le va a agradar más le va a agradar estar con personas que les gusten más ese tipo de cosas que a uno le gustan, ¿sí? Entonces es ahí donde realmente vemos que lo que tenemos internamente pues atrae a las personas, y que esas personas con las que nos rodeamos también pues es porque tienen esas cosas internamente, esos defectos, esos agregados psicológicos, o que tarde o temprano nos van a convertir o a crear esos defectos psicológicos, ¿sí? Si de pronto nos empezamos a relacionar con personas que consumen, por ejemplo, alcohol, cigarrillo, marihuana, drogas de todo tipo, que acostumbran ir a bares o a prostíbulos, tarde o temprano terminaremos metiéndonos en esos lugares. ¿Por qué? Porque poco a poco el defecto psicológico dentro de nosotros se va alimentando, va creciendo, hasta que tarde o temprano tiene la suficiente fuerza de manejarnos a su propia voluntad. Y la realidad es así. Si uno no tuviese defectos psicológicos de los videojuegos, no pararía metido a toda hora en jugando videojuegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que no tiene, algo que no necesita hacer, que no le nace y que no le interesa. Porque es única y sencillamente, pues, tiene la conciencia como para saber de que es algo que no es productivo, que no le genera nada positivo a su vida, ¿sí? De pronto es un ejemplo que podemos dar. Pero bueno, esa es la realidad, espero me estén comprendiendo. Dentro de nuestro país psicológico, cada uno de nosotros tiene sus propios acompañantes, sus propios habitantes, sus yoes o defectos psicológicos. Y esos defectos psicológicos lo van a llevar a uno a donde deban llevarlo de acuerdo a las características psicológicas. Es precisamente lo que estaba explicando, lo que estamos hablando. Si dentro de nosotros tenemos yoes de la lujuria, pues vamos a ser amigos afines a esa lujuria. Y se reúnen hombres o incluso mujeres también a morbosear a las personas que pasan, o a hablar de lo uno y de lo otro, o a competir por quién se acuesta con más personas, bueno, etcétera, etcétera. Diferentes cosas que se ven en la vida diaria están dadas precisamente o movidas por el país psicológico de cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es la realidad de las cosas. Por ejemplo, y tenemos que darnos cuenta de que el exterior es sencillamente la personalidad y es sencillamente una superficie que vemos. Lo que realmente somos es lo que cargamos en el interior. Una mujer, por ejemplo, una virtuosa dama, o sea, una persona muy talentosa, incluso honorable, de alto estrato, de pronto de mucha importancia social, ¿sí? Incluso magnífica esposa, entre comillas, que aparentemente se comporta muy bien, correctamente, que vive en una mansión en el mundo físico, en un lugar muy bonito, puede que en su mundo interior todo sea contradictorio, ¿no? O que sencillamente su mundo interior contradiga pues todo lo que aparenta y todo lo que se ve en el mundo físico exterior. Debido por ejemplo, a sus yoes lujuriosos, puede estar ubicada en antros de prostitución dentro de su país psicológico, ¿sí? Puede ser muy amable, aparentar ser muy paciente, muy bondadosa, pero de pronto en su mundo interior critica, señala, insulta y agrede internamente en su mente, en su país psicológico, ¿sí? O hace las cosas de pronto por intereses egoicos, ¿sí? De pronto aparenta ser buena esposa para obtener ciertos intereses, ¿sí? Ciertas cosas que le interesan,
entre comillas, ¿no? No hablamos de que todo el mundo sea así, pero que la realidad es esa. Una cosa es cómo actuamos y aparentamos acá en el mundo físico, y otra cosa es nuestro país psicológico, en que tenemos un montón de cosas que contradicen muchas veces lo que realmente decimos ser. Una persona que aparentemente es muy honorable, muy honrada, ¿sí? Que es magnífico ciudadano, paga sus deudas, etcétera, etcétera. Dentro de su país psicológico puede encontrarse en una cueva de ladrones, puede estar metido también en su país psicológico en lugares muy lujuriosos, ¿sí? Aparentemente es una persona culta, muy sana, muy honesta, pero tal vez dentro de sí se maquinan cosas perversas, ¿sí? Yo es del robo, yo es ladrones, cuevas de ladrones, ¿sí? Sumergido dentro de su inconsciente, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que empezar a ver. Una persona, miren, existen muchísimas escuelas o caminos aparentemente espirituales en donde pues cambian su forma de vestir, de pronto empiezan a usar diferentes ropas, aparentemente suben a lugares a meditar o a relajarse, ¿sí? Por ejemplo, un monje, ¿sí? Que aparentemente vive en paz, en tranquilidad, puede contradecirlo su mundo interior, su país psicológico. Puede que dentro de su mente esté lleno de asesinos, de pistoleros, de atracadores, de drogadictos, de lujuriosos, de cosas perversas. Pero externamente vemos a una persona muy tranquila, muy relajada, o aparentemente espiritual, porque incluso la espiritualidad es algo que se ha vuelto como una moda. Ah, es que yo soy espiritual y paz y amor y la energía y lo uno y lo otro, pero internamente la parte espiritual está totalmente hecha un desastre, psicológicamente perversos, dañados, equivocados. Y eso pues no tiene realmente ningún sentido. Debido pues precisamente a los yoes infraconscientes o inconscientes sumergidos profundamente dentro de los recovecos más difíciles de la psiquis de cada uno de nosotros, pues contradecimos lo que aparentamos ser. Realmente podemos ver, incluso una persona así, una persona aparentemente muy tranquila, o un vecino que aparentemente es muy buena persona, pero no sabemos lo que pasa en la intimidad de su hogar, y ahora más allá de eso, en la intimidad de su propia mente, ¿sí? De su mundo interior, en su país psicológico puede odiar, puede tener sentimientos de venganza, de ira. Entonces, ¿realmente qué es lo que somos? ¿Sí? Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Incluso hay personas en la vida que llegan a reconocer, caramba, sí, yo soy iracundo, tengo estos vicios, tengo estos defectos. Se dice que hay más virtud en aquellos que reconocen su propia maldad interior, que que aquellos virtuosos que se creen muy buenos, que se creen santos, ¿sí? Muy bondadosos, que son, mejor dicho, angelitos, porque ellos ignoran que dentro de su mundo interior tienen un montón de agregados psicológicos o efectos psicológicos que hacen parte de su país psicológico, de su mundo interior, ¿sí? He ahí pues la realidad, y pues podemos reflexionarlo muy bien. Hay gente que en la vida llega a un punto y dice, caramba, sí, yo soy así, yo soy esto, soy lo uno y soy lo otro, y reconocen sus defectos psicológicos. Como hay los otros que se creen mansas ovejas, personas muy virtuosas, que son muy buenos, que son muy, muy honestos, y esas personas, incluso en esas personas hay incluso mucha más maldad, porque ellos, autoengañados de que son muy buenos, muy virtuosos, de que ellos sí son muy buenas personas, de que ellos sí saben perdonar, de que ellos sí son libres de pecado, entre comillas, pues ignoran que dentro de sí mismo existe todo esto dentro de su psicología. Incluso hay personas que llegan a considerarlos como santos a través de la historia, a través de las religiones, van saliendo y santos y santos y santos a través de las iglesias, etcétera, etcétera. Y se habla de santos, pero lamentablemente aún viven dentro de sus propios antros psicológicos del robo
o en casas de prostitución, de ira, de degeneración, ¿sí? Aparentemente en el mundo físico pues vemos a las personas vestidos de blanco, predicando incluso hasta la palabra de Dios, creyéndose muy santos, muy virtuosos, pero ignoran que dentro de sí mismo está todo por hacer. Bien, realmente esto puede llegar a escandalizar a personas, ¿sí? Esto que estamos diciendo aquí, pero no a los verdaderos psicólogos. Nosotros realmente nos estamos volviendo verdaderos psicólogos, porque estamos aprendiendo a estudiar nuestra propia psicología, nuestra propia alma o mente, lo que tenemos allí. Y en la medida en que vamos descubriendo, vamos trabajando aspectos psicológicos, buscando, o lo que se busca es cambiar nuestra forma de ser, nuestras formas equivocadas de ser y de actuar y de sentir, que provienen pues de nuestra psicología. Aquí estamos realmente estudiando psicología, pero no en un instituto, no en un lugar, y no para aparentemente ayudar a otras personas, porque la verdadera psicología comienza, o sea, ¿cómo un psicólogo puede tratar de ayudar a otra persona si ni siquiera se conoce a sí mismo, si ni siquiera conoce su propia psiquis? Nosotros estamos aquí prácticamente estudiando esto, nuestra propia psicología, y nos estamos volviendo unos verdaderos psicólogos, porque podemos estudiar nuestra propia psiquis, y en la medida en que vayamos comprendiendo nuestros defectos psicológicos y vayamos despertando nuestra conciencia, eliminando esos defectos, vamos a empezar a comprender el porqué de ciertas, el porqué de ciertas formas de actuar de otras personas, ¿sí? Cuando uno comprende dentro de sí mismo sus defectos psicológicos, empieza a comprender a los demás. Y verdaderamente es allí donde uno puede ofrecer una verdadera ayuda, con verdaderas herramientas, que es las que estamos compartiendo. Bien. Entonces, esto realmente es psicología, y estamos estudiando nuestra propia psiquis. Y es lo que realmente la gente ignora. La gente ignora que tiene una psiquis, un alma, una mente. Ignora que todos esos pensamientos, todas esas voces que escucha, pues son una multiplicidad de errores, de defectos psicológicos, ¿sí? Y aunque parezca increíble y a muchos les asombre lo que vamos a decir, entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Bajo las cúpulas sagradas de los santuarios más divinos, el delito se reviste con túnica de la santidad y la palabra sublime. ¿A qué voy con esto? Hay cantidades de santos a lo largo de la historia, pues que realmente llegaron a un estado espiritual puro y consciente, que llegaron a un verdadero despertar de la conciencia. Pero hay muchísima gente que considera santos a un montón de personas porque participaron de tal o cual religión, porque participaron de tal o cuales eventos religiosos, ¿sí? De tal o cuales rituales, porque son el padre de tal lugar, que es el papa y lo uno y lo otro, y dicen son santos, ellos son santos. ¿Santos de qué? Si ellos no han despertado su conciencia, si ellos no han eliminado dentro de sí mismo las causas del error, ¿sí? Pueden vestir de túnica blanca, aparentemente muy blancos, muy luminosos, pueden hablar muy bonito, incluso hablar de la palabra de Dios, y estar en los santuarios más insignes del planeta, ¿sí? Como el Vaticano, por ejemplo. Pero detrás de todo ello realmente se esconde el delito, y la vida nos ha demostrado eso. Ya sabemos que detrás de todas esas túnicas existe también la prostitución, la morbosidad, el egoísmo, ¿sí? La pedofilia, etcétera, etcétera. Realmente es una realidad, ¿sí? De realmente aparentar aquí en el mundo físico no sirve para nada. Vestirse de blanco, ¿sí? Aparentar todo eso no sirve absolutamente de nada. El delito también se esconde detrás de eso, de todo eso superficial. Bien, y entre los fondos profundos de los, entre comillas, los santos más venerables, todavía viven los yoes del prostíbulo, del robo, del homicidio, del adulterio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos personajes que pues son de iglesia, que visten de blanco, que predican hasta la palabra de Dios, lamentablemente son más demonios que ángeles, porque dentro de sí mismos aún existen los defectos psicológicos, los acompañantes infrahumanos, que están
escondidos en el inconsciente, ¿sí?, de nuestra mente o de nuestra alma. ¿Por qué? Porque hemos ignorado un verdadero trabajo interior y un camino espiritual, y lamentablemente la sabiduría y estas herramientas fueron ocultadas, tergiversadas, y trataron de impedir el despertar de la conciencia a los seres humanos, ¿sí? Es por eso que realmente los que verdaderamente llegaron a ese estado de santidad, de cristificación, como los insignes maestros de la historia, Samael, Ravolú, el Maestro Jesús, Mahoma, Buda, ¿sí?, y muchos santos, porque antes y después de ellos hubieron muchas personas que realmente llegaron a ese estado de pureza interior, de pureza espiritual, a un estado interior en el cual pues realmente llegaron a la iluminación verdadera. Mucho hablaban ellos, esos verdaderos santos, de que sufrieron terribles tentaciones, de que sufrieron mucho, ¿sí? Recordemos las tentaciones de San Antonio. Él incluso en un punto expresaba o decía que fue tentado por el mismo diablo, por el demonio. Pero ¿cuál diablo? ¿Cuál demonio? Sus propios defectos, sus propios egos, pasando a través de las distintas pruebas para superarse y eliminar de dentro de sí mismo todas esas abominaciones y defectos psicológicos con las que estaba luchando, ¿sí? Por ejemplo, Francisco de Asís, que es también otro insigne maestro, ¿sí?, que se hablaba de que pasaban por terribles pruebas, por terribles tentaciones, es porque estaban haciendo un verdadero trabajo de despertar de la conciencia. Estaban en el verdadero camino de la iluminación, trabajando sobre su propio mundo interior, ¿sí? No todo lo dijeron, todo, pues realmente eso era un camino, o esto es un camino interior, no es un camino que se hace público así como así, ¿sí? Realmente hubo personas, santos, sí, como San Antonio, San Francisco de Asís, que realmente hablaban de esas tentaciones fue porque estaban en un verdadero trabajo de sí mismo y de purificación interior, ¿sí? Cuando San Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros cristificados, ellos sí se autorrealizaron, descubrieron dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible. Y a base de trabajos psicológicos conscientes y padecimientos voluntarios, lograron eliminar, aniquilar y reducir a polvareda cósmica todo ese conjunto de elementos inhumanos que vivían en su interior. Eso es lo que realmente nos va a llevar a un estado superior de conciencia, a un estado de iluminación. Trabajos que hicieron ellos, estos maestros, ¿sí?, y que realmente sí llegaron a eso. Pero normalmente aquí en el mundo físico la sociedad considera santos a un montón de gente que tiene todo vivo, el ego interior, los defectos psicológicos vivos, más vivos que nunca, y se consideran como santos y los llaman santos. Incuestionablemente los santos que se cristificaron regresaron al punto de partida original después de haber sufrido mucho, es decir, despertaron toda su conciencia después de haber hecho un trabajo intenso sobre sí mismo, ¿sí? Uno se asombra realmente al ver esto, porque es que realmente si lo vemos de esta manera es las religiones y las diversas escuelas de espiritualidad son ciegos guiando ciegos. Son personas que no han despertado su conciencia tratando de ayudar o salvar las almas y librar de los pecados a las demás personas, pero sin hacer ningún trabajo sobre sí mismos ni enseñar un verdadero trabajo interior espiritual, ¿sí? Sorprende realmente eso, y lo hemos visto. Hay cantidades de situaciones, de noticias en las que se ha descubierto las perversidades y la degeneración que se oculta detrás de todos esos, entre comillas, santos y esos hombres de iglesia que predican, etcétera, etcétera. Es la realidad, pero no son santos, porque todavía no han descubierto dentro de sí mismo todas esas cosas espantosas de su psiquis, ¿sí? Y si las descubrieran, ayunarían, probablemente se azotarían, utilizarían silicio sobre su carne, es decir, se arrepentirían muchísimo de darse cuenta del error en el que están, creyéndose santos, ¿sí? Es la realidad. Rogarían a su madre Kundalini, si tuvieran el camino, que elimine de su psiquis esos malos acompañantes que tienen dentro de su propio país psicológico y que los tienen metidos en esos antros tenebrosos de su propia psicología, ¿sí?
realmente no conocen un trabajo interior y se llama santos y se considera que es gente más consciente o más espiritual a aquellas personas por su, pues solo por apariencia, porque realmente trabajo interior no han hecho ninguno, ¿sí? Mucho hablan las religiones incluso de la vida después de la muerte, de lo que hay más allá, y que ya no se preocupen más, que ya no se destrocen la cabeza pensando en esas cosas, ¿sí? Porque la realidad es que cuando una persona muere, y si muere con la conciencia dormida, pues allá cuando muere y entra con su cuerpo astral o con su alma a la quinta dimensión, ¿sí? Sigue en el mismo estado, en el mismo estado de conciencia en el cual murió. Si la persona muere con la conciencia dormida, allá en la quinta dimensión uno puede llegar a verla con la conciencia dormida. Sigue siendo lo que es, sigue haciendo lo que hace, sigue metiéndose en los mismos lugares que solía meterse. Si la persona, por ejemplo, acostumbraba a frecuentar bares, estar entre drogas y alcoholismos, pues ese es el nivel de conciencia con el que murió. Y incuestionablemente en el mundo astral o allá, después de morir, su alma, su cuerpo astral va a seguir repitiendo y haciendo las mismas cosas, haciendo los mismos lugares, sin darse cuenta incluso, ni siquiera, de que ya murió. El maestro Samael compartía una anécdota en la que él, pues, yendo en cuerpo astral, veía a una persona cargando un bulto, ¿sí? Muy pesado, ¿sí? Y que él se le acercaba y le decía que si no se daba cuenta de que estaban en astral, de que estaban ya pues del otro lado, probablemente esa persona pues ya estaba muerta, ¿sí? Y resulta que pues seguía cargando su bulto psicológico, seguía haciendo lo mismo que hacía en vida o lo mismo que hacía acá en el mundo exterior. Resulta que si morimos con la conciencia dormida, vamos a continuar después de la muerte con la conciencia dormida, haciendo lo mismo que hacíamos en vida, visitando, frecuentando los mismos lugares, etcétera, etcétera. Es muy triste, porque ni siquiera las personas que mueren se dan cuenta de que están muertas. Por más que se les diga, por más que usted se desdoble y se encuentre con la persona y la vea cara a cara y le diga, usted ya está muerto, usted ya no está viviendo, usted está en otro plano, en otra dimensión, así usted le huele alrededor, se estire un dedo, flote, la persona no lo va a reconocer, tiene la conciencia dormida y va a continuar siendo lo que es, va a continuar viviendo en su propio país psicológico. Si tenía pues todo tipo de defectos negativos, pues allá va a continuar con esos mismos defectos. El ladrón continúa en los antros de ladrones, el lujurioso sigue haciendo sus cosas lujuriosas, el iracundo pues seguirá furioso allá después de morirse. Entonces, de nada sirve hablar del cielo y de que lo que viene después de la muerte si no se ha comprobado, si no se ha practicado el desdoblamiento astral y se ha comprobado, pues de nada sirve hablar. Y que no se mate la gente pues preguntándose eso, que los religiosos, que los fanáticos pues se lo sigan preguntando y tratando de dar miles de teorías, teorizando, creyendo, no va a servir de nada hasta que no comprueben una realidad. Es por eso que aquí hablamos de eso, incluso en la segunda conferencia, lo que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Ahí está, es la realidad. Entonces, de nada sirve pues hacerse miles de hipótesis, creencias si no se ha comprobado. Y la realidad es esa y cada uno de nosotros tiene que comprobar que es así. Bien, si morimos con la conciencia dormida, cuando morimos allá del otro lado vamos a seguir haciendo lo mismo hasta que nos den un cuerpo físico nuevamente si tenemos derecho. Ahora, dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros existe la esencia. La esencia es lo más puro de cada ser humano. Es nuestro real ser interior. Todos y cada uno de nosotros tenemos esto que está acá, una partícula de divinidad, que es nuestro real ser interior, nuestra conciencia o Dios en nosotros, ¿sí? Lamentablemente, esa conciencia está metida, embutida y también fragmentada dentro de toda esta negrura interior que es nuestra psiquis y nuestra alma, dentro de todos los yoes que llevamos dentro, ¿sí? Y nuestra esencia proviene pues de las dimensiones superiores, ¿sí? Nuestra esencia o conciencia o nuestro ser conoce el camino que tiene que desandar y conoce cómo regresar al punto de partida original, cómo volver a las estrellas o a esas dimensiones superiores. Es por eso que muchas personas cuando encuentran este conocimiento, este camino, sienten una emoción interior muy especial, ¿sí?
sienten que han encontrado lo que buscaban, así no supieran que era lo que estaban buscando. Muchos de nosotros, al encontrar este camino, este curso y esta sabiduría espiritual milenaria y pura, siente uno esa emoción y eso de que esto era lo que quería, esto era lo que buscaba, porque la esencia, nuestra conciencia sí reconoce cuál es el camino para volver al estado en el que estábamos anteriormente, ¿sí? Totalmente libres y despiertos. Pero primero debemos liberarnos de nuestros malos acompañantes que tienen a nuestra conciencia dormida y en los suburbios de la perdición. Es necesario y urgente comprender que nuestro centro magnético, o sea, el centro magnético es como todas las energías, nuestros esfuerzos que dedicamos a algo. Ese es el centro magnético. O lo que gira, o en lo que gira en torno a nuestra vida, ¿sí? Normalmente tenemos ese centro magnético sustentado o formado, pues, o en torno a nuestra falsa personalidad, y todos los esfuerzos que hacemos en nuestra vida, todas las cosas que hacemos es sencillamente para mantener un cuerpo físico, para las cosas del mundo exterior, pasajeras e ilusorias. No quiero decir que no hay que trabajar para comer, para tener un lugar donde vivir, sino que no es la finalidad de nuestra existencia. Si nosotros transfiriéramos esa voluntad de hacer las cosas, esfuerzos, energías, para el despertar de la conciencia, transferir ese centro magnético a la esencia, empezaría el inicio del hombre completo, empezaría el hombre completo, el inicio del viaje hacia las estrellas nuevamente. Es decir, iniciaríamos nuevamente el viaje al despertar, al estado original de conciencia en el que estábamos antes de caer en estos estados psicológicos completamente deplorables, ¿sí? Así podremos iniciar, o así podrá iniciar el hombre completo su viaje desde la personalidad hacia las estrellas, ascendiendo de forma didáctica y progresiva de grado en grado por la montaña del ser. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos que empezar a sacar espacios, tiempos, energía, para dedicarle a nuestra conciencia y a nuestro ser con el objetivo de despertar, ¿sí? Normalmente todo lo dedicamos al mundo de la personalidad, a trabajar, a conseguir el dinero, y después de que tenemos tiempo, pues a disfrutar, a derrochar, a perder el tiempo, a perecear. Pero tenemos que empezar a robarle tiempo al ego para empezar a usarlo en torno al despertar de la conciencia. De esa manera vamos a iniciar el verdadero camino, ¿sí? Pero si nuestro centro magnético está establecido en nuestra personalidad ilusoria, viviremos en los antros psicológicos más abominables, aunque en la vida práctica seamos magníficos ciudadanos, ¿sí? Si nuestro centro magnético se mantiene ahí donde está, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a descubrir lo que somos y la realidad de nuestra psiquis, ni vamos a cambiar. Porque una persona que está preocupada por no, es que no puedo, hay personas que dicen, no, es que no tengo tiempo para este curso, no tengo tiempo para despertar la conciencia porque tengo que trabajar, tengo que pagar deudas, tengo que ir a tal lugar, tengo que estas ocupaciones, tengo estos deberes. Una persona que no hace el mínimo esfuerzo de empezar a dedicarle un tiempo a su ser, a su conciencia, jamás va a despertar. Va a continuar ahí esclavizado, y ¿qué? Cuando muera, ¿qué? Perdió todo lo material y pasajero, porque era pasajero, era ilusorio, era del tiempo. Pero la esencia, la conciencia, lo real de nosotros es eterno, no es pasajero, nuestro ser interior. Bien, cada uno de nosotros tiene un centro magnético que lo caracteriza. El comerciante tiene un centro magnético en torno al comercio. Entonces se desenvuelve en mercaderes, en mercancía, en productos, en compra y venta, etcétera, etcétera, como para que vayamos entendiendo un poco más lo que es el centro magnético. Un hombre de ciencia, pues su personalidad, el centro magnético es la ciencia, experimentos, laboratorios, estudios, teorías, etcétera, 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 ¿sí? Libros, ciencia, etcétera, etcétera. El esoterista o nosotros que tenemos que iniciar este trabajo interior, tenemos que cambiar nuestro centro magnético, tenemos que invertir nuestras energías, ¿sí? y empezar a sacar tiempo que nos vaya quedando y empezar a crear un centro magnético en torno al esoterismo, o sea, al trabajo interior y al conocimiento de sí mismos, ¿sí? De esa manera, pues,
eh, vamos a transferir poco a poco esas fuerzas o eso que nos tiene sometido a la personalidad hacia el ser. Y va a llegar un punto en el que el ser y la conciencia, que dediquemos todo el tiempo y las energías y el esfuerzos para el despertar de la conciencia, y el mismo ser y la misma conciencia nos va a guiar y nos va a decir qué hacer, en qué trabajar, cómo conseguir el sustento diario. ¿Sí? Ahí está. Realmente pues es lo que tenemos que llegar a hacer, y es empezar a sacar un poco de tiempo de lo que tengamos, ¿sí? Los más mínimos espacios de tiempo que no se dedican a las cosas del mundo exterior, tratar de empezar a dedicarlas a la conciencia y al despertar de la conciencia, con el objetivo de avanzar, de empezar a despertar y empezar a andar este camino, hasta que tarde o temprano en algún momento el ser nos va a ir guiando y vamos a poder tener todo el tiempo y las energías para dedicarlo al despertar de la conciencia. Cuando el centro magnético se empieza a establecer en la conciencia, es decir, en la esencia, en el trabajo interior, en el despertar, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Bien, esa es la conferencia del día de hoy. Espero les haya gustado, y que si tienen alguna duda al respecto, la puedan dejar consignada en los comentarios o incluso por WhatsApp. Recuerden pedir el material, les agradezco su tiempo. Y nos vemos en una próxima conferencia. La próxima conferencia vamos a ver una práctica importantísima, un tema increíblemente bueno e interesante, en el cual vamos a hablar de la concentración y vamos a dar una herramienta muy valiosa. Ese fue el tema del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Los dejo con esta frase: por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. A veces el que reconoce su propia maldad es más consciente de lo que es y de lo que lleva adentro, que aquellos que se creen santos y que se creen muy buenos e ignoran toda la perversidad que cargan en su país psicológico. Bueno, hasta una próxima conferencia y saludos a todos.